Mañana sabemos todos que está esta gran audiencia convocada por la Corte Suprema para hablar sobre la ley de medios. Están previstos, como se dicen, amigos del tribunal a favor del Grupo Clarín, que es quien plantea las objeciones a la constitucionalidad de esta ley, y por el lado del gobierno también están previstos que 5 de cada lado, ¿no? Y algunas voces independientes como la Defensora del Público, van a presentarse desde las 10 de la mañana, hay previsto un festival por la tarde organizado por quienes apoyan la constitucionalidad de la ley de medios. Y para hablar de este tema tenemos como invitado a Luis Lázaro, que es docente de Derecho de la Información de la UBA. ¿Qué tal, Lázaro? Buenas tardes, gracias por venir. Sí. De la Universidad de Avellaneda, bueno. Sí. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos esperar de la audiencia de mañana? Primero me parece que es importante que pasemos en limpio qué se discute mañana, ¿sí? Porque suele haber como un cierto sentido común instalado de que estamos debatiendo la constitucionalidad de la ley, ¿sí? De la ley. Dos artículos son, ¿no? La totalidad del articulado de la ley, la constitucionalidad, ya fue ratificado por la Corte, ¿sí? En todos sus artículos. Lo que se discute acá es la aplicación del principio de adecuación a la ley a un grupo económico en particular, que es el Grupo Clarín. Y se discute la constitucionalidad de la aplicación de esos artículos, que son el de la transferibilidad de licencias y el de los topes a nivel nacional y a nivel local, junto con la propiedad cruzada, a un actor económico de la comunicación, que es el Grupo Clarín, ¿sí? Para decirlo en fácil, lo que se está discutiendo es si se tiene que desprender de licencias, Si ¿no? se tiene que desprender, cómo lo tiene que hacer, cuánto tiene que dejar, ¿sí? Y básicamente la cuestión de fondo, que es, estamos en presencia de un debate económico, estamos debatiendo el tema de la libertad de expresión, estamos debatiendo cómo se protege el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una diversidad de fuentes. Y creo que en esto tenemos que ser claros, es decir, toda la argumentación que el grupo ha presentado hasta ahora, las bases de la decisión de la Cámara de Apelaciones, que es la que favorece a Clarín en su última instancia judicial, están sostenidos sobre el argumento de que es necesario permitir una escala económica importante para que un grupo de medios pueda existir. Toda la jurisprudencia internacional, la Constitución Nacional de nuestro país, el principio de la libertad de expresión que ha defendido la coalición por una redifusión democrática en su movida de los 21 puntos, etc., se ha hecho sobre la base de considerar que la diversidad y la pluralidad y la libertad de expresión se protegen regulando el tamaño económico de los grupos que dan información. Por lo tanto, creo que es un debate crucial para los argentinos, para la ciudadanía, y tengo la expectativa de que, puedan ahí ponerse, digamos, de manifiesto los argumentos a favor de la ciudadanía, que implica poder tener, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa, como pasa en todas las democracias desarrolladas, un esquema que regule la concentración mediática. Si la Corte, está previsto que después de esto dicte su fallo, ¿no? Si convalida el planteo de Clarín, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está dando? No, a ver, lo que se haría es consagrar el principio de que está, digamos, el principio de la rentabilidad y de la lógica económica, ¿no es cierto?, por encima del derecho a la diversidad y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Creo que sería un precedente bastante negativo, no para el mundo de la comunicación, lo sería en términos políticos para la democracia argentina. Piensen ustedes que todavía en los Estados Unidos el dueño de un periódico en la misma ciudad no puede tener o la radio o el canal de televisión, porque se considera que esa concentración perjudica la formación de una opinión pública independiente. Imagínense que nosotros estamos frente a una ley que no ha impedido esa posibilidad, que sí ha puesto restricciones respecto de la integración de medios en distintos soportes y también de su integración vertical. Miren el daño que le causó a los operadores independientes de cable en el interior del país la exclusividad de los derechos del fútbol, en manos de quienes tenían la plataforma de distribución, la productora que tenía la exclusividad de los derechos y la señal que los distribuía. Es decir, hay un perjuicio económico, hay un perjuicio para la competencia y para la diversidad de voces. Una pregunta, porque ahí me quedé con un punto que antes mencionó, que la Corte Suprema dijo que la ley es constitucional. Absolutamente. Todos los artículos. Absolutamente. Y entonces,
Pero el Grupo Clarín dice que es anticonstitucional el artículo 45. Se refiere, claro. Y entonces ahora la Corte Suprema tiene que... En el caso particular de su aplicación, ellos se niegan a la adecuación a la ley. Es anticonstitucional, dice. Claro. ¿Y pero qué? ¿La Corte Suprema qué tiene que fallar entonces? En este caso, digamos, la Corte se pronunció, digamos, en un sentido amplio frente al reclamo de inconstitucionalidad de los legisladores de la oposición, recuerdan el caso Thomas y otra diputada de Salta, etcétera, con un fallo del año 2010, en el marco de una gran movilización de la coalición por una redifusión democrática. La Corte ratificó la plena constitucionalidad de la ley. Y de todos los artículos. Y de todos sus artículos, y le dijo a los legisladores, señores, no vengan a pedir a la justicia lo que han perdido en el debate democrático en el Parlamento. No, pero después. A partir de ahí viene la impugnación de Clarín a su proceso de adecuación, por eso pasamos a discutir el 161. Y en primera instancia es un fallo en contra de Clarín, en segunda instancia el de Cámara es a favor de Clarín. Y ahí es donde llega la Cámara. Primero hay una discusión respecto de los plazos en los cuales se debe adecuar, ¿sí?, que terminan con el fallo del 7D, ¿sí? Y luego viene un debate respecto, porque ahí es donde, digamos, yo creo que hay una actitud de la Cámara que favorece la posición de Clarín al cuestionar la constitucionalidad de los artículos que regulan económicamente al grupo. Y acá aparece el tema del 45 en sus distintos entonces, apartados. ¿qué es lo que tiene que fallar la Corte? ¿Se tiene que esperar un fallo sobre la aplicación de estos artículos? No la constitucionalidad. No. Sí, sobre la constitucionalidad en el caso Clarín. Solo para ese grupo. Exactamente. ¿Algún otro grupo y si hubiera económico? Jurisprudencia, perdón Mariana, si hubiera jurisprudencia sería a favor de Clarín, y si algún otro quisiera invocar eso debería presentarlo, digamos, invocando ese fallo. ¿Algún otro grupo económico hizo una presentación similar a la del Grupo Clarín? No en el sentido de impugnar la ley, al contrario, se han presentado al proceso de adecuación, se están estudiando las propuestas vinculadas a la adecuación. Lógicamente yo creo que si hubiera un fallo que favoreciera posicionamientos económicos, tal vez otros grupos económicos luego quisieran seguir eso o invocar esa jurisprudencia en su beneficio. Digamos, en forma conceptual lo que se está discutiendo es el tema de la propiedad privada, y el tema de la propiedad privada, cómo interviene el Estado en la regulación de la propiedad privada y, en este caso específico, sobre la propiedad privada, la concentración de activos en un mercado determinado. Absolutamente. Entonces ahí el Estado interviene, dice, tiene que haber más competencia en ese mercado, el grupo que es... Lo dice la ley, ¿no es cierto? Claro. Entonces... Es el objetivo de alguna forma. Lo dice la ley en el marco constitucional del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Y entonces el grupo afectado va a tribunales y le dice a la Corte, bueno, en los diferentes temas, la Corte, no, acá están afectando la propiedad privada. Exacto. Y lo que pasa es que ahí está el debate sobre si hay una constitución liberal o no hay una constitución liberal sobre el concepto de propiedad privada. Lo que la propia Corte dijo cuando dictó el fallo del 7 de diciembre. Dijo, resulta necesario porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Y agrega, debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en este caso, Clarín, no se ha demostrado, al menos en el campo de la medida cautelar. ¿Y por qué tarda tanto entonces la Corte? Bueno, esta es una buena pregunta, si hay ahí elementos de otra naturaleza que no sean jurídicos, alguna especulación vinculada a la coyuntura. La verdad es que la sociedad en su conjunto ha demandado que hubiera ya un pronunciamiento a estas alturas. Nos parece que la decisión de una audiencia no es mala en sí misma, pero debió producirse hace mucho tiempo atrás. Y es justo que la sociedad tenga ya a esta altura una definición concreta respecto de qué va a pasar con el Grupo Clarín y con su actividad desde el punto de vista de la concentración económica. Muchísimas gracias, Luis Lázaro, por estar con nosotros y compartir este momento y estas ideas y clarificar un poco qué es lo que se va a discutir mañana en la audiencia ante la Corte. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos, todavía es temprano.